Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos en 9 de julio 1687, Esquel. Doctor Mascota, salud y felicidad para mascotas. Integral SAI. La intención es que te sientas bien. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Entre Nosotros. Primer bloque del programa. Vamos a hablar con una trabajadora comunitaria de salud en terreno, o agente sanitario, como se le solía decir antes. Esa avanzada del sistema público de salud de la provincia del Chubut que llega allí a los sectores más vulnerables de la población en la provincia del Chubut. Nos va a contar nuestra invitada de qué se trata el trabajo de estos trabajadores comunitarios. Segundo bloque del programa, vamos a hablar con la doctora Marita Guasone, anestesista, anestesióloga. Nos va a contar este fenómeno de la farmacología que se utiliza dentro del quirófano cuando el anestesista nos pone prácticamente en un estado de inconsciencia, de coma farmacológico, para que nosotros nos pongamos a disposición del cirujano y seamos sometidos a una intervención quirúrgica prácticamente sin dolor y sin conciencia. Y salgamos del quirófano sin recordar nada y sin tener prácticamente ningún dolor. Ese fenómeno de la anestesiología que permite hoy salir de un quirófano luego de una intervención quirúrgica absolutamente confortable. De eso vamos a hablar con la doctora Marita Guasone. Y el tercer bloque del programa, política. Juan Garitano, ex intendente de Trevelin, ex diputado provincial, ex ministro y ex candidato a vicegobernador de la provincia, hablando del justicialismo y hablando de la provincia del Chubut. Todo esto entre nosotros. Bueno, primer bloque del programa, vamos a charlar un rato con la señora Zulema Ríos, trabajadora comunitaria de salud en terreno. Así antes se llamaban agentes sanitarios. Son esa primera línea, la punta de lanza del sistema público de salud de la provincia del Chubut. Son la vanguardia, invisible en muchos de los casos, que toman contacto a veces silenciosamente con gran parte de la población de la provincia del Chubut en lugares a veces alejados, a veces en lugares densamente poblados, pero probablemente con mayor vulnerabilidad dentro de la escala socioeconómica en la provincia del Chubut. Zulema Ríos es una trabajadora comunitaria de salud en terreno o agente sanitaria, como le decían antes. Porque están preparando unas jornadas entre el 7 y el 9 de abril, para la semana que viene, y nos va a contar un poco no solo de la jornada, sino cuál es el trabajo, casi invisible, reitero, de estos trabajadores comunitarios de salud en terreno. Zulema, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Ricardo. Bueno, gracias. Bien, acá estamos. ¿Interpreté bien lo que es el trabajo, así a grandes rasgos, el trabajo de ustedes? Sí, lo interpretaste muy bien. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, al contrario. Son invisibles a veces, ¿no?
Y el trabajo es bastante silencioso. El trabajador comunitario está presente, tratamos, como bien lo mencionaste, en los sectores más vulnerables, no tan solo de los sectores urbanos, sino cuando hablamos de ruralidad, de distancias, de servicios, que a veces los kilómetros marcan mucha diferencia para el acceso al sistema de salud. Claro. Entonces, ese es el trabajo que tiene, el rol que cumple el trabajador comunitario, que no está solo, está con un equipo. Claro, está cerca de las familias, hasta ahí llega, esa es la punta de lanza del sistema de salud. Exactamente. ¿Ese es el trabajador comunitario, es ese? ¿El punta de lanza? Sí. Sí, muchas veces lo decimos, es el nexo entre el sistema sanitario, la comunidad, las familias, y muchas veces es la primera puerta de entrada que tiene una familia al sistema de salud. Tenemos sectores que están muy alejados de los puestos sanitarios y se hacen las famosas rondas sanitarias, que son recorridos de días enteros programados antes de invierno, donde se llega al poblador más alejado del paraje. No sé, un ejemplo que te doy, Vuelta del Río. Claro. ¿Sí? Que tiene, el trabajador va desde el lugar donde vive, donde reside. El puesto sanitario de Vuelta del Río, ahí tiene familias más alejadas y son casi 20 kilómetros capaz, campo adentro, que es todo camino que no están habilitados para un vehículo. ¿Y en qué va entonces? No, se va en un vehículo, pero los risqueros son súper difíciles, muy riesgoso. Se llega con ayuda de... ¿Llega solo, con un chofer? Llega con choferes que están muy acostumbrados, siempre agradecemos que nos acompañen, tanto los choferes de nuestra área programática como en lo local, y a veces cuando no tenemos están los chicos de Defensa Civil, a veces con gente del servicio de la policía, que a veces el tema del transporte es una dificultad en la ruralidad. Claro. ¿Cómo llegar? Y ese trabajador comunitario es el que toma contacto y conoce mano a mano, como la palma de su mano, valga la redundancia, al poblador que está en el medio de la meseta o en el medio de la provincia, que quizá ese hombre va un par de veces cada 2 meses o cada 6 meses, va al poblado más grande que tiene cerca, que puede ser, no sé, Paso del Sapo o Hualjaena, y que rara vez va a un centro poblado o a un centro de salud. Ahí va el trabajador comunitario. Ahí llega el trabajador comunitario. ¿Y qué es lo que se encarga de la salud sin ser médico? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que, qué pregunta, qué busca? Mira, nosotros trabajamos con una herramienta que es la planilla de familia, que tiene diferentes programas que hacen a que acompañen al trabajo que se hace en territorio. Aparte del censo, de tomar los datos de las familias, cuántos integrantes viven, se corrobora el tema de vacunación, se corrobora, se mide la presión para detectar si tenés una hipertensión que puede ser tratada o no tratada, ¿cierto? Claro, que puede estar silente porque la gente no se da cuenta que tiene hipertensión. Totalmente, promocionando los controles que son tan importantes para detectar oportunamente gravedad ante alguna dificultad. Claro. Y así depende de los grupos etarios, detectamos los famosos factores de riesgo y de protección que están presentes en una vivienda. Si tenemos un señor que vive solo, bueno, hay que pasar más seguido, detectar cuál es el grupo de la familia que tiene, porque en eso también trabajamos bastante, asegurarnos de que esa persona esté acompañada por nosotros, si tiene algún problema de salud, acompañarlo también, en garantizar de decir, bueno, hay un control, ¿cómo hacemos? No tienes los medios para llegar, bueno, es alguien que hay que programarlo en turno, gestionar el viaje a otro servicio. Muchas veces, bueno, los hospitales rurales hacen la atención en el hospital Zonal Esquel. Claro. Son 14 hospitales que llegan y todo eso tiene un trabajo de hormiga y que se van detectando y se van analizando junto a los equipos cuál es la prioridad. Otro caso sería, bueno, visitas a las embarazadas, visitas a los pacientes crónicos, que muchas veces, no sé, tenés diabéticos, hipertensos, que por las distancias los controles por ahí no están al día, entonces garantizar que esos controles lleguen, que esté medicado, si no está medicado, cómo toma la medicación, ¿cierto? Acompañar desde esos parámetros que tienen que ver con acompañar en mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? La población... Cuanto más distante está la población de los centros de salud, probablemente es más difícil poder revertir los problemas de salud que puede tener la población o puede tener un habitante, ¿no? Estamos hablando de una diabetes. Es más fácil que una persona que es diabética
tenga garantizado un tratamiento si está cerca de un centro de salud, porque tiene la atención en el hospital o en el centro de salud, tiene acceso a la medicación porque tiene más posibilidades de ir a la farmacia que alguien que está en el medio del campo. Totalmente, totalmente, porque son problemas de salud crónicos Sí. que no solamente dependen de la medicación. No, de la sino alimentación de la también. alimentación, la actividad física, Sí. las consultas diarias que se generan, que tenés que hacer el control al oftalmólogo, al especialista en diabetes, o el odontólogo. El odontólogo. Bueno, son muchos factores que hacen que si vos vivís en una ciudad, en un lugar más urbano, tenés una accesibilidad diferente. Entonces, si el trabajo muy importante está en el sector rural, donde tratamos de que si no hay trabajador comunitario, por alguna razón, se llegue de alguna manera. Lamentablemente, con la crisis, nosotros que estamos en los lugares más vulnerables, esto se ve muy continuo cada vez más. Bien. Es bastante difícil para los trabajadores comunitarios, pero bueno, también la responsabilidad de que deben informar. Los chicos también están capacitados, no tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Pero bueno, ante situaciones críticas siempre se escribe, se hace un informe y se deriva a municipio, a salud o al área que conlleve la situación. ¿O a policía? A policía muchísimas veces, sí, incluso. incluso. Donde ve vulnerabilidades de niños, por ejemplo, ¿se informa a policía? Sí. Niños vulnerados, por ejemplo, o abusados, que ustedes intuyen que hay abuso de menores o vulnerabilidad de niños. ¿También se informa? Sí, nosotros trabajamos mucho situaciones complejas, por ahí con las escuelas, donde se detecta si hay algún menor que no va a la escuela. Se transforma y se deriva también al servicio de protección, que es uno de los servicios con los que trabajamos muchísimo, y siempre vamos detectando también con equipo, no solamente con nosotros, sino con los controles. Los chicos tienen que tener un control en cierto periodo. Entonces, si ese nene falta el control, si no tiene el esquema de vacunación completo, o si es un chico que no está yendo a la escuela, siempre se detecta y se trabaja en redes. En forma interdisciplinaria para poder hacer un seguimiento y dar respuesta. La última que le hago, y la libero, Zulema. La información que se recoge en el campo, ¿no? en la calle, en los barrios, en las casas, en los poblados, en los lugares más lejos, ¿se trae a los centros de salud o se trae a los hospitales o a las oficinas donde trabaja el trabajador comunitario en salud en terreno? Se plasma en un informe. Esos informes, imagino yo que con ellos debería armarse una especie de rompecabezas que permita al funcionario de más alta jerarquía, que puede ser el director de salud de la provincia, el secretario de salud, los ministros de área, de salud pública, de capital humano, de los que fueren, tener una radiografía del estado social y sanitario de la provincia. Esa información corre por los despachos de los funcionarios, de los médicos, de los residentes, de los directores de hospital, o se cajonea y no tiene ningún valor. ¿Corre esa información? Sí, Ricardo, corre, trabajamos para que esa información no quede encajonada, como lo mencionás, porque es información que tiene que volver a la comunidad. Somos responsables del dato que recolectamos, tiene que tener constancia el trabajador comunitario, porque el dato que recaba tiene la misma validez e importancia que una historia clínica en un centro de salud, en un hospital. Esos informes que son trimestrales, a veces anuales, que por ahí son un poco más enriquecedores en cuanto a información y construcción de indicadores sociosanitarios, primero se comparte con el equipo, ¿no? Cada centro de salud, cada hospital tiene director o coordinador de CAPS que tiene que informarse cómo está la situación sanitaria en su área de responsabilidad, pero así también nosotros, de cada hospital rural tiene ese mismo informe. Y yo centralizo los informes, los socializamos en cada localidad a nivel hospital, y vía jerárquica también se informa a nivel provincial, de dónde se evalúan también los programas, y de ahí también en esta presentación a los equipos y a las comunidades se van planteando estrategias para mejorar esos indicadores, a ver qué recurso tengo yo para mejorar esto. ¿Cómo lo hacemos? Puertas adentro, ¿no? Del sistema sanitario. Claro. Tengo que mejorar la cobertura de PAP. Siempre hablamos mucho de PAP y la verdad que los indicadores no mejoran hace varios años. Entonces, bueno, a ver, profesional que tenemos, ¿puede hacer PAP? ¿Cuál es la demanda? ¿Qué ofrecemos nosotros como sistema? Eso es una de las cuestiones. Tenemos deserción escolar.
bueno, a educación. Lo hemos hecho, lo hemos logrado, es Claro. un trabajo bastante complejo que venimos en construcción, porque es difícil también a la hora de presentar, hay que interpretar los datos, hay que saber presentarlos, pero hay que compartirlos. El año pasado tuvimos la oportunidad de Esquel, es uno de los pioneros en socializar esta información, y se ha encontrado, bueno, en la presentación en el Hospital Zonal de Esquel, junto a instituciones locales como es municipio, como es educación, todas áreas que se llevan ese indicador, y después en el correr del año se programan cuestiones a fortalecer. A ver, la escolaridad, ¿qué pasa con la escolaridad? Adultos mayores. Tenemos tal porcentaje de analfabeto, este es el listado, y los trabajadores comunitarios se organizan a nivel local con los referentes de estas instituciones y salen a veces casa por casa Para incentivar invitar la continuidad de estudios. cerca con la escuela Claro. de adultos para que, bueno, para poder modificarlo, ¿no? Perfecto. Zulema, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y éxitos en estas jornadas que empiezan el 7 y terminan el 9 de abril. Sí, exactamente. Nosotros estamos 7 y 8 de abril ya recibiendo a toda la provincia para las jornadas provinciales. Fantástico. Son las 9ª jornadas provinciales de trabajadores comunitarios en la sociedad rural. Bueno, felicitaciones y éxitos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Por favor, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en segundos nada más. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Bueno, volvemos a estudios. Segundo bloque del programa vamos a hablar un poco de medicina y de una especialidad que es fantástica. Para mí siempre fue un misterio y hace semanas que vengo buscando a alguien para hablar de esta especialidad de la medicina que es fantástica y que ha evolucionado, como toda la medicina, ha evolucionado con el tiempo a niveles tales que logra que no tengamos ningún grado de recuerdo ni de noción ni de secuelas, después de sentarnos y que un cirujano o un equipo de cirujanos nos intervenga, de la cirugía que sea, de cualquiera de las cirugías. Nos acostamos, cuando nos levantamos ya estamos en la sala, salimos del quirófano y recién ahí nos damos cuenta que nos operaron. Ni nos acordamos,
no sentimos dolor. Estamos hablando de la anestesiología. Para eso hemos invitado a la doctora Guasone, Marita Guasone, así le dicen, María Guasone, que es anestesióloga y que hace muy pocas semanas se jubiló en el hospital público de la ciudad de Esquel. Y cuando busqué a alguien para hablar del tema, hablé con algunos anestesiólogos, me dijeron, habla con la doctora Guasone, que es la decana de los anestesiólogos o anestesistas en la ciudad de Esquel. Doctora, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarnos. No, por favor. Y por poder, de alguna manera, que la gente pueda conocer esta especialidad tan hermosa, tan apasionante, que a mí me ha llevado la vida. Y ¿toda su vida hizo esa especialidad? Sí, toda mi vida. Claro. Yo soy ex residente y toda la vida ejercí la anestesiología en distintos lugares, porque primero la ejercí en Maitén. En Maitén tuve una función también social mucho más importante, porque éramos pocos médicos, cubríamos guardias generales, pero siempre mi lugar en el quirófano estuvo. Y en Maitén estuve a 15 años. ¿Y después vino a Esquel? Y después me vine a Esquel. Y bueno, y ahora se jubiló. Ahora me jubilé después de 44 años. En la actividad pública. De 44 años ininterrumpidos en la actividad pública. ¿Siguen los quirófanos en la actividad privada? Siguen los quirófanos en la actividad privada. Muchos cuando me ven me dicen, uy, todavía estás, pero bueno, realmente es mi vocación, es mi día a día. Yo me levanto contenta todas las mañanas para ir al quirófano. Y bueno, eso hace de que mi especialidad la lleve con mucho orgullo y realmente siempre digo, ¿no?, que me ha dado todo lo que tengo, ha sido a través de ha evolucionado al punto tal la anestesiología que uno da por sentado que entra a una intervención quirúrgica y se olvida. Uno centra su atención en el cirujano, que es quien lo va a intervenir de lo que fuere, no sé, de una litiasis, como puede ser una intervención cardiológica o lo que fuere. Y se olvida de que para poder intervenirse, primero tiene que pasar por las manos del anestesista, ¿no?, o la anestesista. Y ese anestesista es el que hace que uno ni recuerde nada, ni tenga dolores a lo largo de todo el proceso. ¿Cuáles son las funciones de la anestesiología? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para que el paciente no sienta nada ni se acuerde nada de lo que pasó? Perfecto, bárbaro. Bueno, primero explicarles, porque hay mucha gente que no lo sabe, que la anestesiología es una especialidad dentro de la medicina. Claro, sí. Una especialidad que a uno le lleva entre 4 o 5 años para formarse. Una vez que se recibe de médico. Una vez que se recibe de médico. Claro. Una vez que nos recibimos de médico, empezamos con esta actividad que, bueno, para muchos es toda la vida. Dentro de esta actividad lo que nosotros tenemos es que somos los que cuidamos la vida, como le decimos a los pacientes. Yo cuando me presento y digo soy la doctora fulana de tal, porque tampoco nos conocen, te voy a acompañar en este proceso y aparte te voy a cuidar en este proceso. Porque todas las intervenciones que nosotros hacemos y que a su vez estamos previendo situaciones, las hace el anestesiólogo. El cirujano tiene su rol y está centrado en su tarea, que es resolver una parte técnica. Y nosotros controlamos una fisiología totalmente distinta. Desde que el paciente entrega su vida, entra en el estado de vulnerabilidad al quirófano, entregándolo lo que uno tiene más preciado. La conciencia. La conciencia. La vida, la conciencia. Sí, totalmente. Porque usted genera un coma inducido, genera el coma. Claro, pero también te voy a decir que aunque uno entre a quirófano sin conciencia, nosotros podemos estar cuidando hasta 5 o 6 vidas. Y te lo explico. Nosotros tenemos un score, es una escala de la Sociedad Americana de Anestesia, donde categorizamos los pacientes. ASA 1, ASA 2, ASA 3, hasta ASA 6. ASA 6 es el paciente que viene sin conciencia. ¿Ah, que ya viene sin conciencia? Claro. ¿Y qué paciente es ese? El paciente que va a donar órganos. Ah, correcto. Entonces, aunque parezca una cosa no usual, ese paciente a nosotros nos lleva
un entrenamiento específico, porque todas las funciones fisiológicas de ese paciente tienen que estar exactas y tienen que estar dentro de la margen de la normalidad. ¿Por qué? Porque ese paciente da vida. Hay que sostener su vida. Hay que sostenerla porque sus órganos van a 6, 7 personas. Claro. Hígado, corazón, riñones, pulmones. Y esos Caso extremo es este. Tiene que llegar en excelente estado. Entonces, mucha gente dice, ay, el anestesiólogo duerme paciente. En ese caso no dormimos, mantenemos funciones. Claro, ya entró inconsciente. Claro, ya entró inconsciente. Y va a salir del quirófano sin vida. Sale sin vida, Claro. pero dando vida, claro, donando los órganos. Claro. Pero usted lo tiene que sostener con vida Totalmente. hasta sacar el último de los órganos. Hasta el último, donde, bueno, ahí se trabaja con 4 o 5, depende, equipos, y van saliendo cada uno, y en determinado momento nos miramos, y bueno. Hay que cortar. Es muy difícil. Claro, sí, claro. Pero hay que hacerlo, porque espontáneamente o a través de la familia, ese paciente... Sí, hay un consentimiento. Claro. Hay un consentimiento. Sí. Y en los casos normales donde el paciente lo último que ve antes de perder la conciencia es usted y lo primero que ve cuando se despierta es a usted, Sí. En esos casos, ¿cuál es la farmacología que usted Perfecto. utiliza y para qué utiliza farmacología? Bien. ¿Para qué cosas? ¿Qué farmacología usa para que el paciente no recuerde más nada? ¿Qué farmacología usa para sostener la vida, porque usted lo pone en coma? ¿Y qué farmacología usa para que el paciente no tenga dolores durante la intervención quirúrgica? Perfecto. Bueno, empecemos. En realidad, nosotros, una vez que controlamos al paciente, lo vemos previo a entrar al quirófano, primero aprendemos y escuchamos cuáles son sus comorbilidades. De acuerdo a eso, vamos a categorizarlo y vamos a darle... Porque la anestesia es personal. Porque todos piensan que, bueno, hacemos todo lo mismo. No, cada paciente es un caso y es un paciente que va a recibir mi atención y va a recibir la medicación de acuerdo a un montón de patologías o tipo morfológico que presenta. No es lo mismo que peso, venga edad, condiciones. Totalmente. Diabético, hipertenso, niño sano, alérgico, pequeño, o sea, un neonato, un adulto, un geronte. Hoy la cirugía no tiene, digamos que la edad cronológica no es un impedimento para la cirugía. No. Así que nos tenemos que adecuar a cada paciente. ¿Y la farmacología hay que adecuarla al paciente? Totalmente. Bueno, cuando un paciente ingresa y una vez que le colocamos todos los monitores, ¿por qué? Porque yo antes de dormir un paciente tengo que saber qué presión tiene y tengo que saber qué frecuencia cardíaca tiene y qué saturación de oxígeno tiene. Y usamos también muchas veces lo que se llama un BIP, que es un BIS, que es para monitorear las ondas electroencefalográficas. Bueno, ¿qué hacemos? Primero empezamos con la inducción. La inducción es esa pérdida de conciencia controlada, pero reversible. Porque como vos me dijiste, el paciente entra despierto y se va despierto. Entonces, la conciencia la va a perder con una medicación. Bueno, puede ser X. un propofol, puede ser X, sí. X. ¿Eso a dónde actúa? A nivel de sistema nervioso central. Sistema nervioso central, nosotros, cualquier medicamento que actúe, cualquier fármaco, para actuar tiene que tener un receptor. Porque si no, no actúa. Trabaja sobre los receptores. Trabaja sobre receptores o cambios de membrana. Esta medicación, que es inductora, trabaja sobre el receptor del GABA. El GABA es un ácido aminobutírico. Este GABA, ¿qué es lo que hace? Es el interruptor. Es quien te da la sedación, es el que te da la relajación, la pérdida de conciencia. ¿Sí? Bueno, bien, tenemos un paciente dormido. ¿Y después qué sigue? Bueno, Una vez que está dormido, ¿qué sigue? una vez que está dormido, sigue que tenemos que relajarlo, porque hay esto... Muscularmente relajarlo. Muscularmente Miorelajante.
No todas las intervenciones son iguales. Hay veces que hacemos sedación que no necesitan relajación. Pero digamos que para una anestesia, una vesícula, el paciente debe ser relajado. Esto se usa un relajante muscular que también actúa sobre el receptor y paraliza los músculos porque bloquea la acción de acción nerviosa. Por lo tanto, el paciente, ¿qué pierde? La respiración. ¿Va a perder la respiración? No, la pierde. ¿La pierde? Claro. ¿Y cómo lo sostiene? Entonces, nosotros tenemos como protocolo, primero ofrecemos una máscara con oxígeno, se hace la inducción, cuando empieza la relajación, uno usa una máscara y una bolsa. Y la función respiratoria la cumple en ese momento hasta que empieza a actuar el relajante y ahí se introduce un tubo endotraqueal. Tener que intubar. Se intuba y se une a un respirador. Porque si no, entra en hipoxia. Si no respira, es lo único que nosotros podemos estar sin comer una semana, sin tomar líquido unos días. O sea, cuando usted lo relaja, cuando entra con el miedo relajante, no va a respirar. Sí o sí. Usted tiene que inducirle la respiración. Hay que intubarlo. Mecánicamente. Mecánicamente. Tercer paso. Tercer paso. Y no todos los respiradores son iguales, porque tampoco tenemos todas las modalidades del respirador igual para todos los pacientes. Podemos ventilar de distintos tipos, pero bueno, ahí va la segunda función, digamos. Primero dijimos la pérdida de la conciencia, la hipnosis, la relajación. Y una cosa muy importante que vos preguntaste, que es ¿qué pasa con el dolor? Y ahí empezamos a actuar con la analgesia. ¿Sí? La analgesia, ¿qué se usa habitualmente? Opioides. El famoso fentanilo y otros opioides que son muy potentes, que nosotros usamos para mantener la anestesia junto con anestésicos inhalatorios, que también nos da una sedación a nivel del sistema nervioso central. Gases. El sevoflurano, el seborane. Y una vez que está todo eso, ¿puede recién empezar el cirujano a trabajar? En ese momento, una vez que nosotros chequeamos todo, ahí recién empieza el cirujano. Y está en plano. Porque una de las cosas, en plano quiere decir que está en plano quirúrgico. Ahí está en plano quirúrgico. Plano quirúrgico quiere decir que puede hacer la incisión de piel, que es... Estamos aprendiendo todo, ¿no? ¿Te operaste alguna vez vos? Ni sabías esto, ¿no? No te lo explicaron nunca. Que es lo más doloroso, pero nosotros tenemos que anticiparnos. Pero me dijo que ya usó el opioide. Claro, porque yo lo pongo en plano con el opioide también y después viene la incisión quirúrgica. Antes no. No. Sí, no, porque le va a doler. Por eso. ¿Qué pasa? Eso... Pero si está inconsciente, ¿igual le va a doler? Sí, porque no estamos bloqueando el dolor, porque el opioide utiliza receptores mu, que son los receptores del dolor. Ahí actúa el opioide, no actúa en cualquier lado. ¿Por más que esté inconsciente? Uno puede estar totalmente, por más que esté inconsciente, y por eso te vuelvo al caso anterior. Puede ser que el paciente que esté en coma o esté en coma total, tenga dolor. Al dolor va. Ese dolor, ¿qué hace? Hay una respuesta fisiológica al dolor, que nosotros es lo que leemos. El paciente se pone hipertenso, taquicárdico. ¿Lo va a leer usted en los monitores? Lo leo en los monitores. Sudoroso. Entonces, por más que esté inconsciente, usted lo va a leer en los monitores. Totalmente, sí. O en su cuerpo. Totalmente, se ve, empezó a sangrar más. Entonces... O sea que usted tiene que estar atenta a cualquiera de los síntomas. Nosotros no solamente estamos atentos, sino estamos un paso adelante. Si yo estoy en una nefrectomía y el cirujano va a clampear... Está sacando un riñón, dice. Sí, ay, perdón. Una nefrectomía, está sacando un riñón. Está sacando un riñón. Yo voy a estar... El cirujano va a clampear, sí. Clampear. Sí. Antes que clampee, yo estoy previendo que si hay una falla en el clampeo, tengo que tener el sistema cardiovascular
bien compensado, porque toda la medicación que usamos produce hipotensión, produce también depresión cardíaca. Entonces, tenemos que actuar con fluidos, con vasopresores, que hacen que estemos... Lo mantengan en la presión adecuada. Lo mantienen en la presión adecuada, pero a su vez le da tiempo, si hay una pequeña complicación, para que se pueda solucionar. Por eso decimos nosotros que nuestra compensación es en tiempo real. No hay tiempo para consultar. No hay tiempo para consultar. Son segundos. Si vos vas a consultar, hacelo antes. Por eso. Si vos vas a ver que es un paciente que puede complicarse en la intubación, velo antes, habla con un colega, estemos juntos. Eso se hace. ¿Para qué? Para darle seguridad al paciente. Nosotros, como ya empezando la charla te dije, nos entregan lo más preciado, que es la vida. Entregan la vida. Y nosotros debemos, siempre puede haber accidentes, claro, sí, puede haber accidentes y demás. Pero la función del anestesiólogo es devolverla íntegra. A la conciencia. Claro. Y una vez que termina el proceso, el acto quirúrgico del cirujano, es decir, terminó, sacó el riñón o sacó los litos que tenía en la vesícula, etcétera, etcétera. Terminó su trabajo. ¿Cómo se revierte todo? ¿Cómo termina el trabajo del anestesiólogo? Bueno, una vez que el cirujano da por concluida su cirugía, ahí empezamos a disminuir las concentraciones. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empiezo? Empiezo por los inhalatorios. ¿Y por qué? Porque el inhalatorio tiene una barrera de difusión, que es el exterior, el alvéolo y la sangre por la que está pasando. Claro. Entonces me va a llevar más tiempo. En cambio, el endovenoso, que es el remifentanilo, por ejemplo, la metabolización es plasmática, más rápida, es rapidísima. Entonces empezamos siempre con el inhalatorio y dejamos que continúe. ¿Por qué? Porque es un opioide y va a seguir dándole analgesia, soporte para que el primer tiempo también no tenga dolor, salga sin dolor. También tenemos que, en algunos casos, revertir la relajación muscular. También hay medicación para revertir la relajación muscular. Y desintubarlo. Una vez que el paciente se vuelve autónomo, lo revertimos, lo sacamos del respirador, pero todavía está intubado, vemos que la bolsa empieza a tener su ritmo respiratorio, ahí le solicitamos al paciente que abra la boca para retirar el tubo endotraqueal. Y ahí, bueno, abre los ojos, le preguntamos si tiene dolor, le contamos un poco, porque hay pacientes que, bueno, y otra cosa importante es el recuerdo, tienen amnesia, y eso es importante, porque al paciente le da confort. Uy, tan poquito pasó, uy, bueno, no, se me hizo corto, no me di cuenta en qué momento me dormí. Esas cosas realmente a uno le llenan el alma. Sí, lo reconforta, sí, así es. Y bueno. Contado en 15 minutos lo que es toda una técnica de anestesiología que evidentemente año tras año y probablemente meses tras meses va evolucionando, ¿no? Totalmente. La anestesiología porque la farmacología avanza, ¿no? La anestesiología no ha parado. Hoy por hoy los chicos salen haciendo bloqueos nerviosos con el ecógrafo. No, hay múltiples técnicas. Antes era mucho más limitada, era general, una sedación, un bloqueo. Hoy se hacen bloqueos selectivos. ¿Cómo se operaba hace 50, 100 años? Y bueno, ¿cómo se operaba? Mirá, la revolución la hizo el cloroformo y el éter en el siglo XIX. Ahí... ¿Previo a eso qué se hacía? Previo a eso, no sé, pondrían pero los pacientes morían por dolor, ¿no? Directamente de dolor. De dolor, sí, porque la respuesta del organismo al dolor y la liberación de adrenalina y catecolamina es tan intensa que puede hacer una hemorragia digestiva, una hemorragia cerebral, un infarto,
Claro. Esto es mucho más confortable. Muchísimo más confortable. Totalmente, sí. Bueno, en nombre de tantos pacientes que seguramente han entrado a una sala de operaciones, a una sala quirúrgica y han salido tan confortablemente, muchísimas gracias a usted y al resto de los anestesiólogos que tienen tan poca prensa. No tienen prensa. Generalmente no se habla mucho, ni de los anestesiólogos, ni los anestesiólogos hablan mucho de su profesión. Así que en nombre de los pacientes y en nombre suyo, gracias al resto de sus colegas. Bueno, le agradezco la invitación. Espero que haya sido clara. Sí, ha sido muy clara. Bueno, que si tienen dudas me las hagan llegar. Es bueno que el paciente pase por el consultorio prequirúrgico, porque realmente ahí puede sacar todo lo que uno trae de fantasías y a veces se complica y a veces explicarlo. Las mamás van muchos con los nenes y creo que la mamá tranquila, bebé tranquilo o el hijo tranquilo. Entonces, pero el adulto es más reticente. Claro. Se arregla con el cirujano y no consulta. Pero bueno, hay consultorios prequirúrgicos. Yo insto a que la gente consulte. Claro, tal cual. Y bueno, y que pueda disfrutar de poder charlar y contarle todas estas cosas que hacen nada más que a la tranquilidad, o como uno entra a un momento tan importante, tan vulnerable. Tal cual. Bueno, lo bueno que tiene todo esto, y hablando en serio, pero hablando en chiste, un poco de humor negro, es que si uno se va, que no sale de la sala de cirugía, uno no se entera, eso es lo bueno. Uno no se entera, sí. Prácticamente. Es así, uno no se entera. Sí. Está sedado, así que uno no sale. Muchísimas gracias, doctora, hablando en serio. Por favor. Nos vamos a un corte, en segundos nada más, volvemos para hablar un poco de política. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Bueno, último bloque de este programa. Vamos a hablar un poco de política porque este fin de semana se reunió el Congreso del Partido Justicialista en la ciudad de Esquel.
no tanto para hablar de lo que sucedió en el Congreso del Partido Justicialista, sino para hablar del Partido Justicialista y del peronismo. Invitamos al ex intendente de Trevelin, ex diputado provincial, ex ministro y ex candidato a vicegobernador de la provincia, Juan Garitano. ¿Cómo está, Juan? Todos esos ex. Todos esos, ¿no? Ex, sí. Sí, pero bueno, seguís siendo afiliado al Partido Justicialista. Sí, estoy muy bien, sí. Sí, pero no, ya has dejado la militancia, no la dejaste, pero has dejado el camino de las candidaturas, ¿no? Sí. ¿Ya no sos candidato a nada? No. ¿No lo vas a hacer más? No, tampoco. No. ¿Mirás de afuera o qué? No, milito dentro de mi partido, como digamos, lo he hecho toda la vida, pero he sacado esa parte, digamos, de participación directa en esquemas de gobierno, digamos, sí. en espacios de gobierno. Sí. Esa parte no... ¿Y eso te da más libertad o qué? Sí, yo siempre he tenido libertad, siempre he sido libre, pero si querés, sí, quizás un poco más de libertad, por lo menos para expresar. Claro. Siempre me he podido expresar, ¿eh? No, está bien, pero ahora estás más libre para opinar en las redes sociales. Mirá, yo te diría chicanero. Estás más chicanero en las redes sociales sí, y demás. Sí. ¿Vos decís que sí? No sé, lo percibo, ¿no? Lo percibo. Tenés como más libertad para chicanear y... Bueno, por supuesto son roles distintos. Cuando sí. uno está en una función hay cosas que digamos se tienen que dejar de lado, ¿no es cierto? Sí. Si te toca gobernar un municipio, por ejemplo, uno puede estar o una provincia, por ahí confrontando, discutiendo con alguien al cual vos estás gobernando de algún modo. Sí. No me parece ético, digamos. Hay que guardar. Claro, pero cuando uno está en el llano, con un poco más de libertad, bueno, sí, probablemente pueda reaccionar o pueda expresar un punto de vista. Claro, apenas sí. con una apenas periodista. Bueno. Apenas, yo soy una apenas periodista. ¿Quién dijo eso? Adorni dijo el otro día. Apenas un periodista. Bueno, está. No, yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que el periodismo, como cualquier otra profesión, es una profesión realmente muy noble, muy loable y muy necesaria. Sí, claro. Muy necesaria. Claro. Más allá que a uno por ahí no le guste o le caiga mal la expresión que pueda tener algún periodista. Sí, de las opiniones. Claro. Sí. Sí, tal cual. ¿Cómo están las cosas dentro del peronismo? ¿Cómo las ves? ¿Cómo lo ves al peronismo? Yo lo veo muy bien al peronismo. El peronismo viene, claro, el peronismo viene de haber sufrido derrotas muy duras. Estamos hablando de la provincia, ¿eh? Sí, provincia. Derrotas muy duras, de una pérdida, digamos, importante de espacios políticos en las ciudades más importantes. Hoy, salvo Comodoro Rivadavia, el resto de las ciudades de Chubut están gobernadas por otras representaciones políticas. Cuando en la época, digamos, buena del peronismo, prácticamente todas las grandes ciudades las gobernaba el peronismo, ¿no? Sí. Ese retroceso ha sido muy duro para el peronismo y yo lo veo hoy con muchas chances de recuperar espacios, ¿no? Sí. Incluso quizás también recuperar la provincia, ¿no? Sí. Sí. La derrota de la... No te voy a decir cómo va a ser, pero, bueno, no, pero tengo votará la gente, tengo esa visión. Por supuesto que es con el voto del ciudadano. No hay otra forma, pero la derrota de la elección de medio término del año pasado, ¿vos creés que...? Mirá, es como se interprete. Yo no lo interpreto como una derrota. Yo lo interpreto salieron segundos. Claro, yo lo interpreto como un triunfo. ¿Por qué decís eso? Salieron segundos. Porque fue una recuperación importante. Fíjate las elecciones anteriores cómo fueron los resultados. En esta elección el peronismo tuvo segundo, pero a muy poco espacio, prácticamente fue un empate, fue una diferencia de muy pocos votos entre la Libertad Avanza. Segundos y divididos, porque Belli fue por afuera. Ustedes, fueron una interna que no los rompió. La interna entre la interna sumó, la interna fue positiva para el peronismo. Yo creo que siempre las internas son positivas si los espacios que la conforman o los que confrontan tienen un mismo objetivo. Yo creo que en este caso se dio eso, ¿no? Un mismo objetivo y por eso la interna en vez de restar sumó. Lo de Vélez es distinto porque Vélez ya se fue un poco del peronismo, armó su propia estructura política y no está bien, pero sucedió, digamos, es un hecho de la realidad. Claro. Igual Vélez yo creo que hoy está, me parece a mí, yo he tenido alguna conversación con él hace algún tiempo, me parece que está para sumar dentro del peronismo. ¿Sí? Sí. Y Vélez es un representante sindical muy importante de la provincia, representa al Sindicato del Comercio
Y es un dirigente que siempre estuvo dentro del peronismo. En este caso, por unas diferencias que hubo con la estructura del partido. Igual que McCarthy, ¿no? Sí, yo no sé si igual que McCarthy. Y cuando no les conviene van por afuera. Sí. Uno tiene que ser orgánico, supongo yo. Sería no sé. lo ideal, es lo ideal, Ricardo, no siempre sucede. Ya lo sé, pero uno tiene que ser orgánico. Si uno está dentro de un partido, tiene que dar la batalla dentro del partido. Debería ser así, pero digamos, la política tiene mucho que ver con las reacciones humanas, digamos. Desde luego. Y las reacciones humanas a veces uno no llega a niveles o a puntos en que no los puede entender. Como una persona tome determinada decisión. Bueno, es propio de la persona, digamos. Se me ocurre. Está dentro de los cuadros de la orgánica de un partido. Claro, un radical, Pagliaroni, es radical, tiene que pegar la batalla dentro del peronismo, dentro del radicalismo, no irse y subir una bandera que no le es propia. Sí, pero vuelvo a decir, son reacciones humanas. Sí, está bien. No tienen que ver con una estructura, con un ideal, o con un ideal, está bien. Con el idealismo. Bueno, o sea, yo creo que comparto de que uno tiene que estar dentro de una, una estructura, aunque esté de un lado, del otro, en el medio. Interna, gana, pero pierde. Siempre, claro, pero siempre hay que estar. En este caso hay gente que pulula por los distintos partidos políticos. Que el partido funciona. Esto que si te voy a decir, el peronismo funcionó. Esto que te voy a decir no es una chicana, pero Bullrich ya no dejó ninguna estructura partidaria por la que no pasó, por ejemplo. Claro. ¿No? Y sin embargo sigue siendo una dirigente tenida en cuenta para espacios muy importantes y para ocupar cargos de trascendencia en todos los gobiernos en los que estuvo. En todos los gobiernos. Desde Menem, pasando por De la Rúa, o sea, digamos, pasando por Macri, bueno, ahora en La Libertad Avanza, teniendo un protagonismo político. Y la verdad que si uno mira la actitud, es una actitud no buena, digamos, una actitud mala, o sea, pasó por todas las ideologías, desde la izquierda hasta la izquierda, diría casi, no está bien claro cuál ha sido su papel allá en su juventud. Claro. Casi tiró. Bueno, no sé, por eso no ha sido clara cuál ha sido su participación en ese tiempo, pero la realidad es que de la izquierda se fue hasta la extrema derecha, tal cual. Hasta la derecha, sí. Sí, uno tiene que dar la batalla. Para mí extrema derecha, ¿eh? Sí. No vamos a discutir, pero para vos decís que La Libertad Avanza es la extrema derecha. Sí, totalmente. Claro. Sí. Bueno, pero para uno tiene que dar la batalla dentro de su partido. Si su partido aparte funciona, tiene que estar dentro de su partido. Es lo ideal, pero a veces no sucede. Bueno, y ahora volvamos a... Está bien, los partidos están para eso. Ahora, dentro de los partidos, no sé, Bowen o Luque o Juan de los Palotes, quien sea, no importa. Sí. O dentro del Cambiemos o La Libertad Avanza, Trefinge, que no se sabe lo que piensa porque nunca habla, solo habla por las redes muy poquito. ¿Qué va a hacer con la provincia? Porque está todo bien, pero nadie me dice qué quiere hacer con la provincia. Está bien. Solo lloran porque se fue YPF y lloran porque se fue YPF y nada más. Está bien. Mirá, yo estoy convencido que para la provincia es necesario que los candidatos que se presenten en las próximas elecciones tengan un plan de gobierno, pero un plan real, digamos. No mensajes utópicos que después son irrealizables. Acá hay que resolver, hay temas muy profundos para resolver. O sea, primero lo que hay que resolver es la estructura y la economía de la provincia. O sea, con este sistema económico que la provincia tiene hoy, no puede mantener la estructura que tiene. No vamos a ningún lado. No, eso hay que resolverlo. Esto es así de claro. La provincia tiene un déficit mensual entre un 25 y un 30%. O sea, tiene un 25, un 30% menos del dinero que necesitaría tener para estar equilibrada. O sea, para poder pagar los sueldos, para poder pagar los insumos, para poder mantener los edificios públicos, los patrulleros, las ambulancias. Bueno, funciona a deuda. Funciona a deuda, a letras, a endeudamiento internacional, a ir y tirarle la gorra a algún funcionario del gobierno nacional. No tiene ingresos, inviable. O sea, tiene un 70% de ingresos al 100% que debería tener, que hoy no lo tiene y no lo va a tener. Probablemente ahora le dé un respirito al petróleo. Pero es un verano eso. Bueno, por eso. Pero probablemente ahora en estos meses, por la crisis, por la guerra, por el valor que se fue el petróleo y todo demás, pero también los insumos van a tener un incremento. Porque vemos el combustible, por ejemplo, que es un insumo importante para la provincia, y otros insumos, la energía, bueno, todos los servicios van a tener un incremento, o sea que lo que le pueda venir de más por el exceso o por el mayor valor del petróleo, se le va a ir por el otro lado, por ese lado. Y además hay una presión sindical importante. O sea, los empleados quieren ganar más. Los empleados públicos quieren ganar más. Exactamente, quieren ganar más. O sea, lo que pasa también con los empleados públicos es que hay una diferencia en la escala salarial
tremenda. O sea, acá hay empleados públicos en la provincia que ganan 10, 12 millones de pesos por mes y otros ganan 900.000 pesos por mes. Entonces, esa inequidad que existe entre un nivel y el otro, bueno, también es un tema que en algún momento se tiene que resolver. Eso sin discutir si son muchos o pocos. Eso sin discutir si son muchos o pocos. No estoy discutiendo eso todavía. Sin discutir, pero creo que en algún momento alguien tiene que tener lo que tiene que tener para tomar decisiones sobre estas cuestiones. No puede haber semejante inequidad. O sea, una empleada administrativa de una estructura provincial que brinda un servicio público gana 9 millones de pesos y una administrativa provincial que trabaja en el IAC gana 900.000 pesos, por ejemplo. Sí. Y la función es la misma, por ejemplo, ¿no? Estas cosas, estas inequidades tan enormes que hay en esta provincia, en algún momento se tienen que discutir. Y ni hablar de los organismos descentralizados, banco, justicia y otros organismos descentralizados, vialidad. Tienen otra realidad. Totalmente. Sí, pero eso no es eso es uno de los problemas que tiene la provincia. El otro problema es de qué vive. ¿Qué le va a ingresar? De qué le va a ingresar. Sí. Y además el sector privado que está, golpeado, yo no sé si es transitoriamente, nada es para siempre en la vida, hay ciclos económicos, la Argentina no está pasando, hay un sector de la economía argentina que está pasando por un muy buen momento y otro que está pasando por un muy mal momento. El sector minorista la está pasando muy mal. Sí, a ver. Hay economías regionales que están pasando muy bien y otras muy mal. Yo estoy convencido que nosotros no estamos en una crisis. Nosotros estamos, evolucionando en un nuevo sistema de gobierno. Distinto al que veníamos acostumbrados de hace mucho tiempo a esta parte. Eso es lo que está pasando en realidad. Y eso genera, obviamente, una situación de inequidad muy grande, donde 2 o 3 sectores de la economía van para arriba por su propia dinámica, por lo que realizan, petróleo, minería, el agro, van para arriba y el resto, la industria, la manufactura, y el pequeño productor, el pequeño comerciante o la cadena comercial desde los grandes centros para abajo vienen todas de cabeza. Bueno, pero eso no es una crisis. No hay motivo de crisis en este país. ¿Cuál es el motivo de crisis? ¿Qué hubo? ¿Un terremoto? ¿Hubo una guerra? ¿Que hubo una inundación masiva? No hubo nada de eso para que se genere una crisis. Acá lo que hubo, a partir del 10 de diciembre del año 23, es un cambio de gobierno brusco, como algún presidente antiguamente dijo, cirugía sin anestesia, hablando de anestesia. No dijo nada, pero el cambio ese brusco, tan brusco, se está produciendo. Y bueno, está generando situaciones muy difíciles para mucha gente, para gran parte de la sociedad, diría yo. Claro. ¿Sí? O se acomodan o algunos van a perder. Sí. Lo que pasa es que los que pierden, ¿qué van a hacer? Porque los que ganan, está claro lo que van a hacer. Van a seguir ganando más y cada vez se va a ir acumulando más, concentrando más y va a ir dejando en el camino. Volvemos a la Argentina de la década del 40. Juan, muchas gracias. No, gracias a vos. Breve pausa y cerramos nuestro programa de este lunes. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Viñas del Nantifol, Cruz del Sur, Doctor Mascota, Integral SAI. Bueno, hasta aquí llegamos en esta noche, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Recuerde que todos los jueves, a partir de las 9 de la noche, repetimos este programa de los lunes. Buena semana para todos ustedes. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.